Y se nos vino la noche. Noche de paz. Oh, la paz. Ese bien tan preciado, ese anhelo, mas no esa paz inerte, yacente, yerma, la de los cementerios, sino la paz en lo vital, la que late, vibra, respira, vibra, acciona. Esa paz prácticamente imposible de lograr no habiendo pan. Hasta a los ascetas perturba pese a sus mantras de ayuno. No habiendo ese pan cada día, ¿cuán posible es alcanzar la paz, saciar su hambre sin pan? El pan de la tierra y no el milagroso caído del cielo o la magia del santo. El fruto obtenido por obra del arduo trabajo. Hijo del milagro también. El del vínculo, el lazo con los elementos, el que surca, que siembra y cosecha, el grano molido, el amasijo mezclado con agua, el fuego que insufla la hogaza, y cuántos diversos trabajos confluyen en pos de ese pan, cuánto tiempo, ingenio, sudor, sacrificio, cuán preciso el trabajo que provea el pan. Ese pan urgente que nos brinde paz. Paz, pan, trabajo. Trabajo, pan, paz. Por ellos marchamos. Por ellos seguimos luchando. Por ellos alzamos la voz. Por ellos peleamos. Por la viva paz. El pan necesario. El trabajo digno. Por la libertad. Feliz Día de las Trabajadoras y Trabajadores hoy, 1 de mayo, y a esta hora en FM Cristal, y se nos vino la noche. Buenas noches y bienvenidos a otra edición de Y se nos vino la noche por Radio FM Cristal. Como siempre abrimos haciendo una selección somera y acaso categórica de las noticias fundamentales del día. Hoy naturalmente estuvo el día coronado por una enorme manifestación. La sorpresa ha sido que la CGT movilizó masivamente al monumento Canto al Trabajo y no hubo un acto en sí. Fue simplemente encontrarnos los trabajadores marchando, encontrándonos en ese lugar de homenaje a lo que significa el trabajo y no hacer más que eso. Decir, aquí estamos presentes en el día que recuerda las luchas de los trabajadores. Hubo otra noticia que tiene que ver con lo que venimos desmenuzando o entendiendo después de la aprobación entre gallos y medianoche de la ley Bases. Y aunque pudimos hablar de lo que implica el riesgo de 9 de cada 10 mujeres de no acceder a su beneficio jubilatorio, sobre todo porque el capitalismo no es justo con las mujeres. Y además, los gobiernos han también promovido esta injusticia. La verdad es que no hay ningún motivo para que una mujer tenga mayor informalidad laboral y cobre menos. Esto se debe exclusivamente al relajamiento de los gobiernos respecto del control del cumplimiento de las leyes laborales. De hecho, no hay ningún convenio colectivo en la Argentina que permita este tipo de discriminación. Se saldaría automáticamente si todos los trabajadores, formales o informales, tuviésemos conciencia de esta situación. Los formales todos, naturalmente, afiliándonos a nuestros sindicatos, que son los únicos que protegen
nuestros derechos y que incluso negocian para sus mejoras. Pero además, los que deben reclamar, la sociedad en realidad debería reclamar, no la clase obrera, a la administración de cada gobierno de que persiga la explotación, o sea, el trabajo sin registrar. Si todos estuviésemos registrados y todos estuviésemos afiliados a nuestros sindicatos, entonces el cumplimiento de la ley alcanzaría para que ninguna mujer cobre menos por el mismo trabajo y para que ninguna mujer sea contratada en forma irregular y por lo tanto luego se encuentre con un gobierno perverso a todas luces que considera que es ella la que está en falta cuando sus patrones no hicieron los aportes que la ley dice que deben hacer para garantizar el salario jubilatorio. Pero hubo otro elemento que apareció y que realmente nos pone en atención. Y tiene que ver con un aspecto económico y que de alguna manera describe cuál es el modelo de que los números cierren. Definitivamente los números no están siendo buscados para que cierre con los argentinos adentro, o los que vivimos en la Argentina, mejor dicho. No incluye a los trabajadores, es más, ostenta un desprecio explícito por los trabajadores. No quieren que haya producción, ni tampoco oferta de servicios que tome mano de obra y que se garantice ese trabajo con el cumplimiento de los derechos laborales que son explícitos en nuestro artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Me refiero a un artículo que ha pasado sin que nadie quisiera poner la atención en él. Y es lo que se menciona como el RIGI. ¿Qué será el RIGI? No importa qué es el RIGI. El RIGI es un nombrecito, hasta suena simpático y se lo deja pasar. Es un régimen de incentivo de inversiones para beneficiar a los inversores extranjeros. Tiene algunas particularidades que demuestran cuál es su modelo de país. Este régimen beneficia a los inversores extranjeros, pero condena a los inversores locales. Quiere decir que los locales van a tener que pagar una enorme cantidad de impuestos que ya están, que ya existen, no hace falta generar alguno más para que el presidente no se corte un brazo, aunque ya debería hacerlo porque creó varios impuestos y hasta resucitó algunos que se habían anulado con su propio voto. Mientras que las inversiones extranjeras no tendrán que tributar. Es más, de acuerdo con el sistema que se acaba de aprobar, que los diputados de todas las extracciones acaban de aprobar, y extracciones me refiero no a bloques, sino desde diputados que se dicen peronistas hasta diputados que se dicen radicales o diputados que se dicen socialistas. Naturalmente los liberales. Es que mediante este modelo, quienes tengan más de 200 millones de dólares para invertir en la Argentina, o sea, ningún inversor local, obtienen a partir del tercer año de vigencia de su contrato, donde pagan derechos de exportación y de importación, mientras tienen el beneficio de ingresar para la explotación insumos que probablemente se puedan producir en la Argentina y que tiene que ver, ya que son grandes inversiones, directamente con recursos estratégicos, sobre los que no se hará ningún tipo de control. Se los invita para que entre el dinero para sostener la macroeconomía y para cerrar estas cuentas que le cuestan
a Milei, que tienen que ver con que y algunas cosas no va a poder deshacerse del Estado. Ellos quisieran. Si consiguen más informalidad, es probable que también lo consumen. Quitarle esto significa la condición de trabajador a quienes están en condiciones físicas e intelectuales de tener un trabajo. Mediante el RIGI podrán explotar el litio, el petróleo, el gas, el oro, porque esto ya funcionó. No es que se le ha ocurrido a Milei en esta ley bases que tengan este beneficio por 30 años, porque además es eso, 3 décadas de condena. Esto significa que el resto de los gobiernos de la Argentina, de aquí a 3 décadas, no podrán objetar y no se podrán inmiscuir, gracias a que los diputados lo aprobaron. Veremos qué pasa en el Senado. Durante 30 años podrán llevarse nuestros recursos de manera privilegiada, como viene siendo ahora, mediante declaración jurada simple, con un Estado que abdica de control, así que no tiene ningún problema, importando indiscriminadamente, exportando indiscriminadamente. Si usted quiere exportar, tiene que pagar naturalmente esos pases de exportación y también tiene tributos para la importación. Ellos no. Y el mundo que apetece los recursos que tiene la Argentina los tendrá disponibles a su arbitrio absoluto. Ni siquiera les exigen, como sí había sido exigido en anteriores leyes de promoción de la inversión extranjera, que tomen mano de obra argentina, o que consuman, que tengan provisión local de insumos. Si quieren, se traen hasta el agua que van a beber. Están habilitados con esta ley. Esto significa habernos entregado al vampiro con los cogotes desnudos. En 30 años ellos pueden terminar con nuestros recursos. Depende de cuánto se apresuren. Con permiso y con el privilegio. Y veremos qué queda de la Argentina dentro de 30 años. Lamentablemente, esta es una de las noticias más importantes del día. ¿Me regalas una cortina, Dani? Y pasamos a un nuevo tema. Bueno, y hay aspectos que tienen que ver con nuestra cultura y con nuestra historia que toman relevancia en el día de hoy. Primero, esta conmemoración que es internacional, Pablo. Exactamente. De los mártires de Chicago. Ahí empieza, con los mártires de Chicago. Día del trabajador y de la trabajadora, no día del trabajo. Así es. Porque ahí ha habido distorsiones deliberadas, ¿no? De distintos momentos de la historia, algunos bien intencionados, o sea, la celebración del trabajo, y otros por regímenes antecesores a este régimen imperante hoy, que al hablar del trabajo y no del trabajador también esconden incluso el origen de la historia, ¿no? Que fue la ejecución de los llamados los mártires de Chicago, estos anarquistas, que en realidad fueron ejecutados un día 4 de mayo, pero el día más intenso fue el día 1 de mayo. Bueno, ha ocurrido lo mismo con el Día Internacional de la Mujer. Durante cuánto tiempo, el 8 de marzo le decíamos feliz día y regalábamos algunas flores, y hasta que finalmente, no, vamos a acomodar un poco las cosas. Acá lo que se está conmemorando es una masacre de mujeres trabajadoras que fueron cocinadas en su balcón, reclamando por mejoras en las condiciones, o sea, laborales. O sea, está asignada por hechos trágicos que se traducen en la lucha de los trabajadores y que sigue, como fue el día de hoy, por ejemplo.
Hoy fue un día de lucha pacífica. Fue una hermosa jornada la de hoy. Déjame decirte, lo que yo a mí me gusta meterme entre las columnas, ¿no? Ir y recorrer y fue muy importante, ¿eh? Fue muy importante. Y muy masiva, y desde muy temprano. Muy les digo porque llegué antes de las 9 de la mañana. Muy temprano. Vos llegaste a las 9 de la mañana, yo llegué tipo 10 y pico. Y había toda la avenida Independencia, estaba toda colmada, desde 9 de julio hasta Paseo Colón, donde está el monumento Canto al Trabajo, que dicho sea de paso, es un monumento para que hay que observarse y detenerlo bien, porque es más, yo fui testigo de un intercambio entre dos personas, porque uno venía y decía, este monumento simboliza la esclavitud, hay que ir a verlo y observarlo. Y vino otra persona y dijo, sí, pero en realidad si vos seguís la continuidad, porque la imagen es hombres y mujeres tirando de sogas una piedra, ¿sí? Y en la fila de estos hombres y mujeres, la obra artísticamente es preciosa. Es preciosa, es preciosa. Están tirando como esclavos, ¿no? Pero quienes encabezan, todos hombres y mujeres desnudos, y quienes se encabezan son niños, pero que supuestamente ya están como más libres. O sea, hay como... Y a mí me resultó muy divertida y muy interesante esta disquisición entre dos compañeros que se pusieron, una mujer y un hombre, que se pusieron a interpretar el cuadro. Primero vino diciendo, esto es la esclavitud, ¿viste? Y apareció esta... Así que también esas cosas. Pero por eso además no es el monumento al trabajador, sino es el canto al trabajo. El canto al trabajo. Tiene una intención poética. Tanto es que incluso las figuras que están allí haciendo el esfuerzo están desconectadas de la piedra, porque es una fiesta. Cuando una sociedad construye, no, pero están tirando, está la soga que sí, está se lo ve, digo que no están afirmados, el angelical trabajador que está adelante no está conectado a nada, los niños adelante, pero eran válidas las dos interpretaciones, pero bueno, mire, si vamos a hilar fino. Sí, es un minuto. La palabra trabajo viene del vulgar latín tripaliare, y que está interpretado como torturar, tripaliar, ¿no? Pues se refiere a una suerte de yugo de 3 palos, el tripalium. De ahí viene la palabra trabajo. El tripalium, un yugo de 3 palos que se usaba para el ganado, pero se usaba como un aparato de tortura para delincuentes y para someterlo a azotes, y que luego pasó con el tiempo a usarse con esclavos. Y después fue mutando la palabra y empezó a significar fatiga, empezó a significar sufrimiento, penalidad. ¿No? De ahí viene la palabra trabajo. Sí, todas esas connotaciones están absolutamente perdidas. Claro. O sea, no son aplicables a los días que corren. No, desde ya que se fue resignificando. Claro. Por eso en la raíz, aunque tiene raíz latina, en italiano es il lavoro, lo que se refiere al trabajo. La labor, que tiene que ver con la labranza. ¿No? Y que hay una proximidad con la cosa, lo libero. También. No, sí, tal cual. Incluso las grandes obras de la humanidad, si queremos hablar de, por ejemplo, de las pirámides de Egipto, los egipcios no tenían esclavos y fueron hechas con muchísimo trabajo. Sí, con muchísimo trabajo. No sé si no tenían esclavos, quizás no en las formas en que nosotros concebimos a los esclavos. Claro, pero se trataba también de un tributo que debía pagar, el Estado funcionaba. Entonces, lo mismo con los aymaras del Imperio Inca, ¿no? Sí. Que de la misma manera... Sí, ahí se utilizaba lo religioso. Justo así, estoy leyendo un libro maravilloso llamado Creación, que transcurre en el siglo VI antes de Cristo. Yo no había nacido. Yo estaba casi.
a horas. Que bueno, fue un siglo muy particular porque coincidieron en espacio-tiempo Confucio, Buda, Pitágoras, los filósofos presocráticos, el imperio persa aqueménida fundado por Ciro y luego continuado por Darío. Y estoy leyendo justo una parte en que al personaje, que es el hilo conductor, que es el nieto de Zoroastro, lo manda como embajador a la India porque le tiene ganas a la India, el rey de Persia. Y habla sobre la cuestión de que él tiene que quedar bien con los religiosos. Y que el emperador respetaba mucho las religiones, pero por una cuestión de conveniencia política. Porque era por ahí. Entonces, si él conseguía un buen vínculo con los sacerdotes, no, sobre todo la India, que tenían 10.000 dioses, ahí se hacía del poder. Entonces, en el caso de Egipto también, una sociedad donde era el faraón era el hijo del dios. Sí, en la mayoría de los... Y bueno, pero las veleidades de los mandatos siguen en este 1 de mayo 2024 y por eso salimos hoy todos a la calle. A mí yo lo vi con mucha alegría porque hay alegría. Yo hablaba con compañeros que me iba encontrando, ¿no? Y algunos, a lo mejor porque les quedó el efecto residual de la marcha de los universitarios. Y yo les decía, ojo que esto es otra cosa. Sí, claro. Esto es el movimiento obrero organizado. Sí, y yo le decía, metete entre la gente y míralos. ¿Qué vas a ver? Lo que yo llamo el amoroso rostro militante. Porque eran todos cuadros militantes, todos cuadros gremiales, todos los sindicatos. Bueno, no todos, había mucho trabajador asalariado. Había mucho lo que se llama inorgánico. Y después los movimientos sociales, que también son trabajadores, por supuesto. Están desperdiciados, pero digo, deberían ser la naturaleza de esta movilización, que ocupó toda la avenida Independencia, desde la 9 de julio, de las 9 de julio iba hacia un sentido casi hasta San Juan y en otro sentido hacia Belgrano, así que había mucha gente. Sí. Y toda la avenida Independencia hasta el punto ahí del bajo del monumento y después empezó el fluir, que nosotros hablábamos hoy, que estuvo con ustedes, estuvo ahí. Que fue una marea y bueno, constante, nosotros tuvimos una actividad ahí. Sí. Que estaba vinculada también con el momento histórico porque hubo un acontecimiento proverbial el 1 de mayo de 1974. Así es. Que hace quiso 50 años. 50 años exactamente. Sí, que quiso eclipsar el poder mundial, ¿no? Mediante sus agentes infiltrados en el pueblo argentino. Ya que en esa fecha el presidente Juan Domingo Perón, frente a la Asamblea Parlamentaria, que abrió agradeciendo a los distintos bloques, especialmente al de la Unión Cívica Radical. Sí, habían llegado a un buen acuerdo con Balbín. Pero además no había oposición, porque estaban de acuerdo las leyes, el constructo legal que llegaba al Congreso tenía un acuerdo mayoritario, de tal manera que los logros de la década del 70, después de años de proscripción y de destrucción de la argentinidad, no fueron nunca más pero igualados. Se estaba llevando adelante la decisión política del pacto social. Ya se había consumado el pacto social. Sí, y que fue un momento muy complejo para Perón, porque Perón se apoyaba en dos columnas, la CGE y la CGT, la Confederación General Económica y la Confederación General del Trabajo. La figura... Una hoy prácticamente extinta. La figura representante era José Bergelbar, ministro de Economía, que era un hombre que venía del Partido Comunista y demás. Sí, orgánico del Partido Comunista, sí. Y la otra figura era José Ignacio Rucci. Y a los 48 horas de que Perón gana las elecciones, lo asesinan. Sí. Fue un golpe muy duro para Perón. Durísimo porque además había un mandato que quedó sin cumplir. José Ignacio Rucci tenía el mandato de Perón de construir una alternativa de trabajadores que se expresara en toda Latinoamérica, que se llamaba Atlas,
y que iba a unir los sindicatos de todo el continente, uniendo los dos movimientos obreros más poderosos de la época de nuestro continente, que eran el mexicano y el argentino, Sí. tratando de crear una red sindical por todos los países, con el propósito de construir una nueva alternativa política nuestra americanista y con perspectiva en la clase trabajadora. Sí. Era un revolucionario en relación con la política. Pero aparte- Pero permítame sí. que cierro esto también. Había otro mandato que también tenía José Ignacio Rucci, que no logra acometer y que Perón intenta saldarlo aquel 1 de mayo como primera medida. Y era que el movimiento obrero organizado había sido fundamental para la resistencia a la dictadura durante los años de proscripción, a la dictadura y a los partidos y a los gobiernos que gobernaron con la proscripción del peronismo y una ínfima aprobación popular, ¿no? Como el de Ilia, al que lo votó el 21% de los argentinos, pero no había peronismo, entonces más de la mitad de los argentinos estaba proscripta. Y el mandato a José Ignacio Rucci era pedir a la conducción del sindicalismo, que había sido, lo dice Perón en el discurso del 1 de mayo, fundamental en la resistencia, que renunciara. No es lo mismo tener conducción obrera para resistir a la dictadura y a la ignominia que tener una conducción obrera dentro de un proceso democrático, revolucionario y pacífico. Bueno, fue lo mismo que pretendía con las organizaciones juveniles. Uh-huh. Y acá llegamos al 1 de mayo de 1974. Yo les voy a mostrar en cámara, para los que después nos miran por nuestra... La página de la radio es fmradiocristal.com.ar. Bien. Este libro se llama Perón y la Guerra Sucia. Ahí no brilla. Es un libro que escribió mi padre. Yo la semana pasada conté la historia de mi padre, Uh-huh. el vínculo que tuvo con Perón. Mi padre murió en el 2001. Y le tocó jugar un rol muy importante en función a lo que pasó puntualmente el 1 de mayo de 1974, que fue algo que Perón ya había meditado y Uh-huh. había decidido. ¿Por qué? Porque lo que Perón quería entrar a la siguiente fase, Uh-huh. y era la de también, muchachos, ahora hay que bajar las armas. Claro. ¿Sí? Y ahora el proceso político tiene que ir por los carriles institucionales y constitucionales, pero sobre todo porque Perón sabía, como pocos, lo que estaba ocurriendo en el resto de América Latina. Y Perón como militar sabía que un ejército regular puede hacer una masacre en el pueblo. Claro, pero no solo eso, sino que ya sabía el plan Cóndor, Uh-huh, sabía tal incluso cual. hasta los métodos que también ya se estaban viendo en Chile Uh-huh. a partir de la caída de Allende. Entonces Perón los quiso salvar. Uh-huh. Para eso necesitaba echarlos, si es que cabe el término, echarlos de la plaza. Pero inmediatamente mi viejo recibió instrucciones. Mi viejo en ese momento era secretario general de la Intervención de Córdoba. Uh-huh. ¿No? Cuando vuelve Perón, gana las elecciones, asume la presidencia el 12 de octubre del 73 e interviene en las 3 provincias que estaban gobernadas por la tendencia. la tendencia. Uh-huh. En la provincia de Córdoba el gobernador era Obregón Cano. Uh-huh. Cafiero fue interventor de Mendoza, Uh-huh. por ejemplo, Antonio Cafiero. Se interviene en la provincia, el interventor se llamó Duilio Brunello, se llama porque Uh-huh. aún vive. Ah, mira. Lo tengo que ir a visitar, hace mucho no lo veo. Mira. El hombre tiene como 90 y pico Claro. de años y demás. Y mi viejo era el secretario general de la intervención. Entonces, Perón lo instruye a Brunello para que lo instruya a mi viejo, y mi viejo se reunió un par de días después, en absoluta casi clandestinidad. Uh-huh. Nosotros, nuestra casa era acá en el barrio de Belgrano, pero nosotros estábamos viviendo en Córdoba porque Córdoba es un complejo.
la gobernación tiene además la casa donde vive el gobernador, la residencia y todo lo demás. Y como mi viejo ocupaba una función allá, la familia se trasladó para allá. Claro. Yo tenía 4 años. Me acuerdo, algunas cosas, jugábamos. Jugábamos a juntar las casquillos de bala. Epa, sí. Claro. Tiempos duros. No, es que como era de la tendencia, venían todas las noches los muchachos a tirotear la casa. Pero para tirotear, ¿no? Sí, para avisar. Claro. Entonces, nosotros el otro día con mi hermano nos levantamos y nos poníamos a ver quién juntaba más casquete de bala. Esas cosas. Pero yo lo recuerdo así, estaba con cariño. Sí. Bueno, no hubo ningún hecho trágico. Sí, por cierto. Y se reunió con el que era el secretario general de la JP, el Canca, Gullo, con Roberto Cirilo Perdía. Y con otro militante más llamado Raúl Amón. En mi casa. ¿Para qué? Para empezar a acordar que los muchachos vuelvan, que la juventud vuelva. Yo le leería fragmentos, pero no sé cómo venimos de tiempo. Siempre mal, tenemos una sola hora y está bien, está muy bien eso. Siempre es escaso, ¿no? Pero que de eso se trataba. O sea, mi viejo cuenta en detalle exactamente todo. O sea, Firmenich mismo pidiéndole una reunión a Brunello para volver a sentarse con Perón. Lo cuenta Perdía en su libro Montoneros. Claro. Sí. Este libro tiene el testimonio de Perdía, porque mi viejo después escribió toda esta historia, ¿no? Que empieza con cuando Perón lo llama y terminan redactando el plan de los 10 puntos, y después con esto. Y fue a recabar los testimonios de los testigos de aquel momento. Entonces está Alberto Cortés, con quienes se hicieron amigos y compusieron canciones, está el periodista Sergio Villarroel, está el testimonio de Vaca Narvaja, del Cancagullo, de Cirilo Perdía, que murió hace poquito, el mes pasado. Pero la intención de Perón era eso, porque aparte Perón sabía que se moría, y él quería incluso que estuvieran acusados de delitos penales, no importa. O sea, pero que estuvieran... Sí, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Lo dijo en un discurso muy importante cuando presentó la Ley de Seguridad Interior. Porque Perón sabía ya todo lo que se había planeado en las escuelas de Panamá y los métodos. Tal cual. Que fueron los que... De la escuela francesa. Claro, exactamente. Todos los métodos de tortura que desarrollaron los franceses en Argelia. Yo quiero hacer un solo señalamiento sobre esto que cuenta con mucha locuacidad. Tenemos la fortuna de tener disponible en YouTube y otras plataformas también el discurso de Perón del 1 de mayo. Sí. No hay una parte en la que Perón los expulse de la plaza. Más bien se sintieron ofendidos. No. Esto es es la única cosa que yo quiero rescatar y tratar de leer. ¿No? Por ejemplo, cuenta, los manifestantes respondieron: ¿qué pasa, general, que está lleno de gorilas el gobierno popular? Etcétera, etcétera. Pero, y dice, y bueno, entonces ahí es Perón donde dice, la réplica, voy a leer textual, la réplica de Perón fue dura, recordada, sí, señor, tal vez inolvidable, pero fue precisa. Perón no dijo que eran malvados, dijo que eran imberbes. Y lo dijo con el tono con que nuestros mayores solían reprendernos, no por nuestra maldad, insisto, sino por nuestra inmadurez. Para entendernos mejor, lo del general fue como aquellas reprimendas de nuestros mayores. Un mocoso de mierda en la versión más burda, o bien chiquilines en una versión más sofisticada. Eso fue todo. Así, prácticamente, yo me conmuevo mientras usted lee esas palabras, porque yo también era muy niño en ese momento, y mi padre vuelve de la Plaza de Mayo, y mi abuela lo recrimina mucho. ¿Ustedes se fueron de la plaza? Upa.
Sí. Y qué entonces, escena esa, ¿eh? sí. Pero mi padre, que fue menos padre que amigo, se acerca a mí y me dice: no dejes que te digan que Perón nos echó de la plaza. Nos fuimos nosotros. Porque, me lo contó así, dice: hoy era el cumpleaños de los trabajadores y los jóvenes nos pusimos celosos. Y le hicimos un berrinche. Sí, 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 sí. Uh-huh. Sí. ¿Qué pretendíamos? Dice, es como si tu hermana cumpliese años y vos te enojaras porque le damos regalos a ella. Después va a llegar tu día. ¿Qué pretendíamos? Y de esa manera, hablando conmigo, le contestaba a mi abuela que se lo quería comer crudo, no le quería servir la comida. Yo estaba en casa, yo ya había comido. Él llegó después de la reunión en la unidad básica. No, es que vos te tenés que quedar, porque claro. está Perón ahí, y listo. Claro, y además fue... Te caga pedo. Admonitorio. Bajá la cabeza, ¿viste? Te quedás ahí, porque sí. tiene razón. Si te estás cagando a pedo, Perón tiene razón. Uh-huh. Debo de venir por ahí. Y fue admonitorio porque vino en la madrugada. Mi abuela miraba televisión en la madrugada, pasaban películas de terror en esa época. Claro, mírate. Y así que estaba despierta y yo también. Y ella dijo, si fuiste a la plaza, si te quedaste en la plaza, volvías más temprano. Así que le dijo, ustedes se fueron de la plaza. Claro, lo redescubrió. Y se sintió tocado. Tanto que tuvo que hablar conmigo para responderle. No se le atrevió. Sí. Mirá. Me dijo, vos no dejes que te digan tal cosa. Claro. ¿No? Sí, está y no quería ser interrumpido. Es que escucha, era mucho dos cagadas a pedo. Claro. Primero Perón, claro. lo cagó a pedo, después tu abuela. Sí. Todo en un día, ¿viste? Es mucho para... Mi abuela, que había sido una radical... No me digas. Había sido una radical tan... ¿Cómo te diría? No fanática, porque no tenía fanatismo, pero tan convencida, una irigoyenista pura, como había sido Perón. Qué suerte, mire, y mire si lo hubiera visto de Loredo. No. Sale a matarlo, ya. Por favor. Va y le dice, vos hiciste. Ya la veo ahí, con sus dedos torcidos de la... Dios mío, qué cosa. Artritis deformante. No, el discurso es bizarro ya. Uh-huh. Es muy bizarro. Pero bueno, es parte, ahora, ¿por qué es que se produce ese hecho que no podemos otra cosa que adjudicar a los laboratorios de guerra psicológica de la CIA y de Arronia, que querían para vulnerar de alguna manera a un gobierno que concitaba una mayoría asombrosa? Nunca en la historia democrática argentina un gobierno había ganado por el 63% de los votos, jamás. Y en ese momento, y Perón lo había reconocido a la mañana en el Parlamento, concitaba el 80% de adhesión, porque los bloques parlamentarios estaban conformes con lo que se discutía con muchísima transparencia. Venimos con esto, discutámoslo. Había otra tradición también, legislativa. Y los radicales también venían con proyectos que el peronismo les aprobaba. Luego la conducción radical se portó muy mal al ser la dadora de funcionarios a la dictadura, ¿no? Desde que cuando uno lee el día del derrocamiento de Irigoyen, lo que hicieron los radicales, los mismos radicales los terminaron volteando. Uno dice, pero esta gente, pero es... Bueno, también fueron los responsables... Son así desde siempre. Fueron los responsables del nacimiento del peronismo, porque Perón, cuando pidió las elecciones a Farrell... perdón. A Farrell. Sí. Cuando le pide las elecciones, él pensaba ir en una alianza con los radicales y proponer a Amadeo Sabatini como candidato. Sí. Y los radicales se abren. No quieren. Él iba a ser el vicepresidente de Amadeo Sabatini, proscripto de facto por los conservadores durante casi una década. El radicalismo estaba proscripto y tenía... terminó en la Unión Democrática Sabatini. Y Hortensio Quijano, que fue el vicepresidente de Perón, también también era radical. Pero también venía de la línea de Sabatini. Y que venían de los antipersonalistas también. Que eso siempre a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Que uno dice, bueno,
Perón, el Partido Laborista, que fue el sello con el que Perón se presenta como candidato a presidente, hubiera establecido una alianza con los irigoyenistas, ¿no? Por una suerte de tradición, y no con los antipersonalistas, que eran los alvearistas. Pero bueno, todavía los irigoyenistas estaban como en un proceso en el cual no podían soltar al caudillo que había sido Irigoyen. Claro. Entonces no lo veían a Perón como un nuevo caudillo, aunque la palabra caudillo a Perón le queda tan chica. Pero bueno, es parte de la jerga. Así que, digamos. Y en esa misma jornada entonces decía que Perón presenta, por eso este diálogo que había tenido con los radicales y el agradecimiento, la convocatoria del modelo argentino para un proyecto nacional. Lo que significaba una serie de postulados, siempre a debatir, que definirían el modelo argentino base de una nueva constitución, porque Perón renuncia a resucitar la constitución del 49, aunque la constitución del 49 era la única legítima de la historia de Argentina. Perón dice, vamos más allá. Perón se ve muy preocupado sobre la evolución en el mundo. Y entonces dice, ¿cómo nos preparamos nosotros? ¿Cómo nos curamos en salud de esta contaminación que es este modelo que él ya adivinaba, el modelo financiero? Porque recuerden que fue en aquellos días que el Tesoro estadounidense deja de tener al patrón oro como su fundamento y se sostiene exclusivamente en forma fiduciaria, lo que significa que el dólar es una moneda no solamente la más deficitaria del mundo, sino que no tiene ningún otro respaldo que la confianza que uno tiene en esos papeles. ¿No? Eso y Perón dice, bueno, nosotros tenemos otra manera de ver la economía, y nuestra economía no está tampoco sostenida ni en los recursos, ni en el oro que abandona el Tesoro estadounidense, sino en el trabajo. Y deja una economía funcionando que luego de su muerte alcanza la épica nunca más repetida de que la participación en el Producto Bruto argentino, la mitad la aporta el capital y la otra mitad del trabajo. Así es. Y que dice que en tanto la renta es producto del trabajo, y Perón habla de renta y no de plusvalía, porque dentro de las leyes laborales argentinas no había apropiación de plusvalía, porque había salarios dignos. Exactamente. No había ningún salario de pobreza, y eso lo garantizaban. No. Primero, el constructo legal. Y en la década del 70, a partir del 74, el 75, en realidad son la mayoría de los convenios, por convenios que tenían nuevamente categoría de ley y que eran incorporados instantáneamente a la Constitución porque se aferraban a ella, al artículo 14 bis, que sigue rigiendo hasta el día de hoy. Sigue rigiendo y en el que se obvian encima todos los gobiernos. Se obvian encima, así es. Como ahora. Venimos para acá. Muy interesante también haber hecho. Recordar que se cumplen hoy 50 años del último 1 de mayo. Un acto de 1 de mayo protagonizado por el general Perón, siendo presidente. Con esta situación vivida con el último 1 de juventud. mayo de la historia de la Argentina, con una garantía de derechos laborales que permitía que los trabajadores participaran de la ganancia de las empresas mediante un inteligentísimo mecanismo tributario que Perón tenía y al cual los sectores del privilegio económico querían burlar a través del nombramiento de personas por encima de los convenios colectivos, a los cuales le daba altísimos ingresos, simulando que eran salarios por hoy le diríamos CEOs o gerentes o directores generales, ¿no es cierto? A los cuales Perón le puso el tributo de la cuarta categoría, en el cual
hoy todos, violando absolutamente la filosofía de ese tributo que no alcanzaba a ninguna categoría convencional de ningún sindicato eh, por mayor ingreso que tuviera. Sí. Hoy Milei acaba de resucitar para violarlo, haciendo que un salario que apenas duplica el valor de la canasta básica comience a pagar impuestos. Eso sí, Bueno, como ya lo dije al principio, vamos a ver qué va a pasar. las inversiones Vamos a ver qué va a extranjeras pasar. Sí, siempre vamos a ver. ¿Escuchaste la conferencia de prensa hoy? ¿Llegaste a escuchar? No llegué a escucharla. No, básicamente, bueno, hicieron todo el diagnóstico, pero además que, bueno, la CGT dijo que se va a tomar el trabajo de hablar con todos los senadores. Hubo una buena apurada de parte de Pablo Moyano diciendo, bueno, ya que todos se dicen peronistas y que llenan la boca hablando del peronismo, él está apuntando a un par de gobernadores en particular, Sí. a mí, en modo de ver, a Jalil, el gobernador de San Juan, que ya estuvo sentado ahí hace un par de días con el ministro del Interior, ¿no? Y porque obviamente también el gobierno va a salir le falta, o sea, 4 votos le falta a la oposición, al bloque de Unión por la Patria, 4 votos para rechazar la ley ómnibus. 4. Uno cuenta Sí, claro. ¿cómo es? Al muchacho de acá, el radical, ¿no? Al senador por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que después... Que Alustó. Pero Empleado de la embajada. Pero es radical, ¿viste? O sea, pues uno dice, escúchame, con todas las cosas que le dijo a Lustó, que era una rata y todo lo demás, Sí. pero como es radical, quizás se abstenga. Es probable, O sea, es insólito esto de los radicales. Yo nunca lo vi. Que te puteen tanto y vos das igual. O sea, Sí. el gorilismo puede Igual más. permítame sospechar por ese señor que llegó al gobierno de Cristina para asumir Obviamente. No, el Ministerio obviamente. de Economía por Obviamente, indicación del Partido obviamente. Demócrata Pero estadounidense. bueno, hay que van a ir con los propios. Y hoy yo me fui muy satisfecho hoy. Muy satisfecho. Me fui con algunas cosas también que las hablaba con los compañeros ahí en la carpa. Cosas que yo me acordaba la primer acto de la CGT que yo fui con Saúl en Plaza de Mayo en 1984. ¿Cuántos años que tenemos ya? Cierto. Y yo recuerdo el tamaño... Yo participé de la de 82, así que... El tamaño de la... Yo vivía en Rosario en ese momento. El tamaño de la columna de la UOM, por ejemplo. Y no se compara con el tamaño de la columna de la UOM de hoy. No porque la UOM haya perdido capacidad de movilización, sino por la cantidad porque hay menos industrias. Porque hay menos industria. Y eso yo lo fui apreciando en todos los gremios, ¿no? Que iban un gremio atrás del otro. Aparte todo, yo veía mucha sonrisa, mucha sobriedad también. Sí, mucho. Y todo dentro de una atmósfera, estamos todos... Sí. Estamos todos enojados y preocupados. Y marchamos queriéndonos. Y marchamos, en paz, claro. sí. En eso fue una de las cosas que yo... Bueno, yo debo decir que participé de todas las movilizaciones y en todas he visto esa característica. Esta característica. No he visto... he visto un trato afectuoso. También hubo una abdicación de la provocación de las fuerzas de seguridad. La verdad que estuvieron por afuera. No, estuvieron por afuera. Hubo algunas cosas después a la tarde, porque yo me fui a esta Plaza de Mayo, que estaba cortado el acceso por Paseo Colón y por Balcarce, así que para llegar a la Plaza de Mayo tenías que ir por Defensa. Y llegás a la mitad de la plaza donde está la pirámide. Cierto. Y de la pirámide hacia Avenida de Mayo estaba el Partido Obrero, el MAS y todo lo demás, y había mucha policía. Y siempre hubo una cosa, pero es un ejercicio de ambos. También porque el Partido Obrero, el MAS, generalmente ellos los 1 de mayo movilizan a la tarde. Pero no estuvieron en la movilización. No estuvieron. Estuvieron, sí, las organizaciones sociales que están ligadas. Por ejemplo, estuvo el Polo Obrero, eso sí estuvieron. Barrios de Pie. Barrios de Pie estuvieron en la movilización también.
Pero a mí, bueno, a mí también en lo personal me gusta esto, yo me meto entre la gente y siempre charlamos y siempre hay alguien tomando un mate y una de las maneras de romper el hielo y conversar con quien sea, no importa, compañero, compartir un mate, sí, cómo no, y empezás a charlar y yo me pongo a charlar con todos, porque primero porque celebro el encuentro y porque también, viste, quiero ir como midiendo. Sí. Entonces yo me fui muy contento. No te digo eufórico, porque hoy no estaba implícito la euforia. No, hoy era Sí, presentes. presencia. Presentes. Acá Y estamos. era la oportunidad de Acá juntarnos, estamos. de vernos, de ver Sí, al trabajador al lado. exactamente. No se trataba De vernos. No había ninguna intención de protestar. Era decir, No, somos no. estos, después No, vamos a ver qué es lo que hacemos. exactamente. Y además tenemos un paro general para la semana que viene. Exacto. Así y lo que yo digo, el amoroso rostro militante. Sí. Eso es lo que había hoy. Y por eso yo creo que aparte fue muy numerosa. Sí, asombrosa. Fue asombrosa. Sí. Había un momento, hablando ahí en la carpa, que justo Sí. estaba en un lugar muy estratégico esa carpa. Sí. Y- Que eso también lo tenemos que mencionar. Sí. Hay una nueva bandera de unidad en torno del modelo argentino para el proyecto nacional, Sí. que hoy ha tenido una expresión material, que ha tenido conferencias antes Sí. y plenarios y asambleas, pero hoy tuvo una carpa, una radio abierta, una charla en la que todo el mundo pudo expresarse y que llama a unir las lanzas en torno de una bandera que no es partidaria, que es la patria y el modelo argentino. Te voy a destacar algo que vi dentro de la carpa. Ujú. Una bibliografía, Sí, realmente, sí. pero originales de 1950. Original, sí. Sí, fue un museo también, es cierto. Hermoso, yo veía, Sí, sí, veía aparte el tamaño de los Sí. libros. Ujú. Los originales de 1950, la doctrina justicialista, un Sí. tamaño, ya se me hacía agua la Bueno, boca. un volumen de casi 1000 páginas hablando Sí. de las obras hechas por el Sí, peronismo sí, entre el Sí. 45 y el 50. ¿De quién, El son- primer- de quién es el propietario de esa? Ah, no sé, esa- sé que lo han ido aportando. esa Es muy cosa? probable que sea del Centro de Técnicos de La Matanza. ¿Los viste todos? Yo lo único que tengo es el del libro de retrato de Evita. Ah, claro, sí, yo Los también tengo los libros, pero justo la misma edición que estaba ahí en Sí. la mesa de libros, yo tengo esa. Después, obviamente, sí, tengo todos los libros de Perón, pero otras ediciones. Claro, pero claro. yo nunca había visto La primera. esto, pero aparte, claro, con estos tamaños, Sí. no, una cosa, un trabajo de gráfica. Eso me encantó, así. Se me escapó el momento de decirle respecto de los que decidieron ir a Plaza de Mayo y no marchar con el resto de los trabajadores y que probablemente usted dice que había señales como que había habido algún tipo de enfrentamiento. Sí, la ¿Sabe a gente quiénes me recuerdan? ¿De quién se acuerda? A un sketch de Capusotto, de un grupo de rockeros que se llaman Los Marrones. Los Marrones. Los Marrones. Sí. Que tratan de provocar a la policía porque quieren llegar a hacerse famosos buenísimo. yendo a presos por rebeldes. Rebelde Way, sí, muy buena la de Los Marrones. El otro día me reviví a Zuna. Yo estoy buscando algo, no sé si nos van a dar los tiempos. ¿Tiene No alguna sé. cosita para dedicarle a los trabajadoras y trabajadores que nos están escuchando? ¿No le pasamos un número de WhatsApp? Es cierto. Tenemos que ajustar eso. Sí. No, pasar el número de WhatsApp para que los oyentes, pasarlo de entrada, para que los oyentes Sí. nos manden sus mensajes. ¿Sabe qué? Vamos a tener que incorporar dos cosas que son fundamentales. Dos. Un reloj Un reloj. Acá, y un cartel con el número de WhatsApp. acá, Daniel. A partir de Daniel, la semana que viene parece que lo tenemos, ¿no? a Dani Martín. Mañana tenemos tenemos el el cartel. cartel, Muy ya bien, está. muy Bueno, bien. Está habilitado a hablar, Sí, Daniel, sí, por si lo supuesto, escuchan. escúcheme. Por supuesto. Tenemos el locutor romántico Dani Martín. Daniel Martín. Daniel Martín. Daniel Martín está lleno de la pampa. Tengo Daniel así, Martín. tengo el puño lleno de unos mates bárbaros.
Bueno, y nosotros nos volvemos a encontrar la semana que viene. Sí, señor. Ah, no, previamente tenemos el programa de mañana. Tenemos el programa de mañana. El programa de mañana. El viernes pero la semana no. que viene estrenamos Sí. toda la tira. De lunes a viernes. Sí. de Yo a 21 partir de la 22. semana que viene empiezo a traer a todos mis poetas hippie bohemios amigos. Hace muy bien. Tenemos evento el día 10 de mayo. Empiezo ya a anunciarlo. En el Café Perón. Nosotros tenemos un colectivo que se llama Mundos Paralelos, que es poesía, música, y vamos al Café Perón. Así que Me gusta eso. va a O ir sea mi heterónimo, yo tengo un heterónimo, ¿Sí? que es el poeta peronista. Ah, muy bien. Así que voy a ir con todo mi repertorio, con el repertorio de mi heterónimo, ¿no? Y sus mantras peronistas, que él inicia todos sus mantras diciendo: yo no quiero ir al cielo, yo no quiero ir al infierno, yo quiero ir al nirvana de Perón. Después sigue. Notable. Ya que usted me provocó, voy a cerrar esto con un concepto filosófico que consumé en un poema que se llama Afuera. Por favor. Considero que todos somos parte de un todo que es el universo, que estamos hechos de esas cosas que están en el universo, Sí, que claro. estamos íntimamente conectados y que no podríamos ser si no estuviéramos conectados, que la particularidad de nuestra especie, la humana, es que así como en el universo no hay una molécula que sea exactamente idéntica a otra, no hay un ser humano idéntico a otro. Que cuando se habla de la diversidad no se tiene en cuenta de que es el universo el diverso. Exacto. No se trata de, cuando nos hablan de diversidad, en realidad nos hablan de minorías, de crear minorías para poder agruparnos en ellas, Bueno, para poder pero porque ya su raíz enfrentarnos. en sí no se olvide que está Le quiero regalar un la poema palabra, antes de que se termine el verso. tiempo. Adelante. Se llama Afuera y dice: si soy agua y proteína, mineral, bacteria, sueño, todo bicho que camina, el universo y su dueño, si soy lo que hago conmigo, lo que intento y no he logrado, soy el viento, soy abrigo, soy mi frente y mi costado, soy lo efímero y la historia, soy el plan que no interesa, soy la calma, soy la euforia, soy cazador y sorpresa, soy restos de lo que ha sido, las huellas de cada era, soy un Dios niño dormido. Me pregunto, ¿qué es afuera? Hasta mañana. Esto fue Y se nos vino la noche. Te esperamos en nuestro próximo programa.